Se reanuda la sesión y, de acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 10 horas don Gonzalo Pescador Benavente, ex consejero de Administración de HITPA. Llámese al compareciente, por favor. Buenos días. Se hace constar que el compareciente está presente y, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? No, señoría. Bien, pues primero, el requerido tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente. Segundo, si durante la celebración de la comparecencia el compareciente entendiera que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucionales, solicitará la intervención de la mesa de la comisión para su garantía, con expresa indicación del derecho que considere vulnerado y de la causa de la presunta vulneración, resolviendo la mesa al respecto. Tercero, el que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. Cuarto, las conclusiones aprobadas por el Pleno se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento y serán comunicadas al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que, en su caso, la Mesa de la Cámara las traslade al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Quinto, de las incomparecencias o presuntos falsos testimonios que pudieran ponerse de manifiesto en el dictamen de la Comisión de Investigación, la Mesa de la Cámara, a través de su presidencia, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, el compareciente ha sido requerido para que, en su condición de exconsejero de Administración de HITPA, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión y actividad desarrollada por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones, HITPA, acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Podemos Asturias, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Foro Asturias, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y Grupo Parlamentario Socialista. Concluida la fase de preguntas, podrá, como compareciente, intervenir para hacer aclaraciones o precisiones, esta vez por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. Bien, por lo tanto, antes de comenzar con el turno de preguntas, ¿desea el compareciente hacer una exposición previa? No, señor presidente. Gracias. Pues, por lo tanto, pasamos al turno de preguntas y, en primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Gonzalo, por su comparecencia en esta comisión. Mire, yo le quiero plantear su presencia en esta comisión. Para nuestro grupo parlamentario tiene especial interés, porque usted ha, si no me equivoco, y corréjame, director general de Economía e Innovación desde junio de 2012 hasta agosto de 2015, si no me equivoco. Correcto. Y usted además fue vicepresidente del Consejo de Administración, vicepresidente de la sociedad HITPA y miembro de su consejero de Administración y consejero delegado desde 23 de octubre de 2012. Es decir, coincide en usted en el puesto de director general de Economía e Innovación y esos cargos que le he mencionado. Durante su mandato, además, es donde se pone de manifiesto todas las irregularidades que están siendo investigadas sobre la empresa pública HITPA. Esto es correcto, ¿verdad? Supuestas irregularidades. Supuestas irregularidades. Muy bien. Mire, en los informes del Servicio de Telecomunicaciones, que usted conocerá más que de sobra, seguro, aparecen reuniones, es decir, en el informe del 26 de noviembre de 2014 que firma la jefa del Servicio de Telecomunicaciones, se habla de una primera reunión del gerente de la empresa HITPA, la Secretaría General Técnica
y funcionarios del Servicio de Telecomunicaciones, donde se ponen de relieve estas irregularidades en abril de 2014. ¿Recuerda aquella reunión? A ver, con mucha precisión no, pero sí, recuerdo que aconteció, vamos, esa reunión para poner en claro las dudas que habían surgido cuando, vamos, la cosa arranca de la aplicación de la ley de reestructuración del sector público del Principado. Entonces, la empresa HITPA era una de las empresas que había que suprimir, digamos, del entorno del sector público asturiano. Entonces, recuerdo que por parte de mi dirección general se hizo un encargo a la Fundación Universidad Oviedo para, digamos, evaluar las posibilidades que existían de enajenar la gestión o incluso los activos de la empresa, en fin, cómo era la mejor forma de operar en este asunto. En paralelo, encargamos al servicio correspondiente de telecomunicaciones que fuera preparando un inventario de los activos de la empresa. Y en el transcurso de los trabajos de ese inventario es cuando surgen las posibles irregularidades que habían acontecido durante la construcción de la troncal de Occidente y algunas otras cuestiones similares. Entonces, a partir de ahí empezamos un trabajo, digamos, con el servicio de telecomunicaciones y la propia empresa para solventar las dudas que habían surgido, y ese trabajo pues no dio fruto porque había unas discrepancias que no se podían resolver, bien por falta de documentación, bien por criterios diferentes, bien por lo que fuese. Entonces, como el servicio se ratificó en su informe preliminar, hizo otro, y de la lectura de dicho informe pues se podía deducir la comisión de posibles delitos por parte de, vamos, en el seno de la empresa, en esas cuestiones a las que me refería antes. Entonces lo que ocurrió fue que, a la vista de que no podíamos avanzar, porque había unas discrepancias irreconciliables entre lo que opinaba el servicio y lo que opinaba la empresa, y dado que podía constituir delito algunas de las cuestiones que habían surgido, pues entonces, de acuerdo con la Secretaría General Técnica y previa consulta a los servicios jurídicos, pues se decidió pasar a Fiscalía el asunto para que hiciese su investigación correspondiente, y así fueron las cosas. Pero vamos a ver, si yo no me equivoco, quien plantea sobre la mesa, y corríjame, y le pediría en este sentido, le agradezco las explicaciones, la mayor hora para que nos dé tiempo. Sí. Quien plantea las dificultades a la hora de liquidar, es decir, el origen de esas presuntas irregularidades es el propio director general del HITPA, el señor Bayot, según figuran los informes. Es el que plantea que la red troncal occidental no es titularidad del Principado, plantea una serie de dificultades de inventariar material que está a nombre del HITPA debería estar a nombre del Principado, por lo menos así figuran los informes. Es decir, mi pregunta es concreta. Quien le plantea las dificultades para la liquidación es el señor Eduardo Bayot, si no me equivoco. Bueno, no es esa mi impresión. Yo creo que quien planteó las dificultades era el servicio. Eduardo González Bayot, que a la sazón era el director gerente de la compañía, bueno, pues trató de resolver en la medida de lo posible las dudas que habían aparecido, digamos, durante los trabajos correspondientes al inventario, y entonces pues no se fue capaz de llegar a un acuerdo entre esas dos partes, ¿no? Pues eso no es lo que se remite a la Fiscalía en el informe. En el informe lo que se remite es que en la reunión celebrada en abril de 2014, Eduardo González Bayot expone lo que él considera dos importantes dificultades en el proceso de liquidación. Describe posibles problemas en el tramo concreto de la República como red troncal occidental, por el tema de la titularidad, y menciona dificultades para la elaboración de inventario exhaustivo de los terminales ópticos de usuario, ONS, adquiridos y disponibles.
Este es el informe que además se manda desde su dirección general, es decir, que es el que se remite a la Fiscalía. Y yo en cualquier caso, usted está presente, por lo que es lo que yo tenía interés en saber, en esa primera reunión, y en abril de 2014, a partir de ahí, ¿qué decisiones se toman por parte de su dirección general de la Consejería? Bien, pues ya le había respondido antes. O sea, lo que hicimos fue crear una comisión en la que estábamos presentes la secretaria general técnica y yo, y representantes del servicio, la jefa de servicio y un ingeniero de apoyo, y después representantes de la sociedad, concretamente el director gerente. Entonces, lo que queríamos era clarificar las dudas que habían surgido en el asunto, pero no se fue capaz de avanzar, porque había... Una cuestión son dudas y otra cuestión son irregularidades graves. Es decir, yo querría hacer una pregunta, porque además usted, vuelvo a insistir, era director general por un lado y consejero de lado y vicepresidente de la sociedad por otro. Es decir, a usted cuando le dicen en los informes que yo tengo aquí, por ejemplo, que hay una factura de 1,2 millones en concepto de otros, que no figura en los conceptos a facturar en las encomiendas, cuando hay el doble de kilómetros en concepto de proyectos, cuando hay un 30% más de zanja, es decir, todas las irregularidades que a usted le describen por parte del Servicio de Telecomunicaciones, ¿usted qué hace a nivel? Porque, pues, claro, usted era el director general y vicepresidente y consejero delegado de la sociedad, insisto, algo... Vamos a ver, hay que hacer constar que los hechos a los que nos estamos refiriendo ocurrieron muchísimo antes de que yo tuviera ninguna responsabilidad en la empresa. Punto primero. Segundo punto, como usted bien apunta, al haber indicios de irregularidades graves que no se solventaron en las conversaciones o en las reuniones que hubo a ese respecto, por eso fuimos a Fiscalía. No, insisto, usted decidió, cuando le cuentan que ha habido irregularidades en el HITPA y usted es el vicepresidente de la sociedad, consejero delegado, decidió adoptar alguna decisión respecto al personal, respecto a, no sé, decisión de algún tipo, de investigar algo a nivel interno en la administración del Principado, más allá de remitirlo a la Fiscalía, que bueno, me parece muy bien, si es que hay indicios de delito. Pero oiga, usted, por ejemplo, ordenó algún tipo de actuación interna en la administración del Principado en orden a clarificar los hechos. No, fuera de lo que ya, tratar de esclarecer lo ocurrido, con los datos disponibles, pues no. O sea, después de pasar el asunto a Fiscalía para que lo investigase, pues no se tomaron más decisiones a ese respecto. En las reuniones de trabajo en las que usted asiste, que supongo que asiste a varias, yo no sé si hay una que recuerda usted, mire, hay un informe del servicio también de telecomunicaciones, un informe de, si no me equivoco, y le doy la fecha exacta, de abril de 2015, en el que señala que hubo una reunión, en la página 5, dice, una reunión entre el personal de su dirección, yo no sé si es usted, 2 días antes, esta reunión se produjo el 27 de octubre de 2014, 2 días antes de que remitan la denuncia a la Fiscalía. ¿Y qué se puso de manifiesto en esa reunión? ¿Lo recuerda? Bueno, en esa reunión no se avanzó en el sentido que interesaba y se puso en relieve que había unas discrepancias insalvables, incluso hasta en el terreno personal, entre los responsables del servicio y los responsables de la empresa. Entonces, bueno, ahí se entendió que por esa vía no íbamos a avanzar más. Perdone, pero yo no lo acabo de entender y le agradezco la explicación. O sea, que había diferencias insalvables, pero esto, desde mi punto de vista, bueno, es relativamente sencillo, si me lo permite, entre comillas. Es decir, hay unos funcionarios que denuncian una serie de irregularidades y yo supongo que ustedes habrán hecho algo para comprobar si esas irregularidades que ponen por escrito los funcionarios del Principado eran ciertas o no. No se trata de una diferencia. Bueno, si puede haber diferencias, pues mire, en esa reunión que le acabo de mencionar, por la responsable del Servicio de Telecomunicaciones, se dice, en la misma sesión de trabajo, celebrada en la sede de la Consejería de Economía y Empleo,
representantes del HIPA realizaron manifestaciones en las que podían haber incurrido en responsabilidades administrativas. Esto es lo que dice literalmente el informe. ¿A qué responsabilidades, a qué manifestaciones se refiere? No lo sé, señoría. No lo recuerdo. No lo recuerda. Mire, yo insisto, no entiendo muy bien el tema de las diferencias irreconciliables y no entiendo muy bien cómo su papel aquí, su doble papel de director y vicepresidente, y que no se haya hecho nada más que remitirlo a la Fiscalía. Pues si hay delitos me parece muy bien que se remita a la Fiscalía, pero lo que me resulta inconcebible es que no haya ninguna medida interna. Ni llamaron ustedes a la Inspección General de Servicios, le pusieron en conocimiento algo de estos hechos, en la intervención, ¿tomaron alguna medida interna desde el Principado? No, que yo conozca. No hicimos lo que usted indica. Bien. Vamos, yo consulté con la Secretaría General Técnica y con el consejero. Le informé puntualmente de cómo estaban las cosas y, bueno, pues la decisión fue eso, pasar el asunto a la Fiscalía. ¿Se informaba al presidente también, aparte del consejero? No me consta. Supongo que sí, pero no me consta. Mire, una cuestión muy curiosa que le voy a plantear. Este grupo parlamentario, desde que todas estas cuestiones surgen y aparecen, y le voy a recordar por qué surgen porque lo publica un medio de comunicación, ¿no? Es decir, que hay una empresa que está siendo investigada, que hay cuestiones en la Fiscalía. Y nosotros, yo querría preguntarle por qué la información de todo este tema se ocultó al Parlamento. Yo no tengo la impresión de que se haya ocultado al Parlamento. No. Mire, le voy a decir, para no hablar de impresiones, mire, este grupo parlamentario, ustedes formulan la denuncia, se lo quiero recordar, está aquí, más o menos entre finales de noviembre y diciembre de 2014. Sí. Este grupo parlamentario, en enero, 21 de enero de 2015, solicitamos por vía de urgencia, que usted sabe que reduce los plazos a la mitad, la documentación relativa a los informes, denuncia presentada en la Fiscalía, es decir, de manera muy global. Vía de urgencia, no se nos traslada nada. Formulamos queja el 11 y el 26 de febrero de 2015 en el Parlamento. No se nos contesta nada. Se vuelve a formular queja el 13 de marzo del mismo año. Todas las quejas admitidas por la mesa de la Cámara y dándonos la razón los servicios jurídicos. No se facilita nada. Termina la legislatura y comienza la nueva legislatura. En julio de 2015 volvemos a reiterar la información de nuevo porque sabe usted que las cosas vencen. No se nos da nada. Volvemos a formular queja el 13 de octubre y el 27 de octubre de 2015. Y la primera vez que se nos da la información de lo que estamos pidiendo es en febrero de 2016. Yo creo que es una ignominia al Parlamento. Es decir, que usted me diga que tiene la sensación de que no se ocultó la información, me suena, si me lo permite, a chiste, porque además, fíjese, hay una cosa que sí me consta, y usted estuvo en el Consejo de Administración del HIPA, de todas las informaciones sobre las que se pedía información se daba cuenta al Consejo de Administración puntualmente. ¿Esto es correcto? Sí, claro, es así. Sí. Pero bueno, volviendo a la pregunta que usted formula, yo no tengo la impresión de haber ocultado nada. O sea, a mí todas las peticiones de información por parte de los grupos parlamentarios de la Junta, yo las respondía por el canal reglamentario. Si llegaban o no llegaban, eso ya... Le estoy diciendo que desde enero de 2015 hasta ahora no han facilitado los papeles. Es que es contrastable, no es una cuestión de opinión o discrepancia suya y mía. No niego lo que usted dice, pero vamos, por mi parte no hubo ninguna voluntad de ocultar ni de negar información. Bueno, vale, muy bien. Mire, yo la impresión que tengo es que hubo la intención deliberada de que este tema no saliera en plena campaña electoral. Fíjese. Bueno. Estoy convencido de ello, además. Es un juicio de valor. Bien. Bien, vale. Mire, ¿qué vuelvo a decir? Ustedes... Señor portavoz, le recuerdo el tiempo. El tiempo. Bueno, vale. De estos hechos, y concluyo, presidente, con alguna pregunta,
gustaría tener un poco más de tiempo. De estos hechos de la remisión a la Fiscalía no se da cuenta en los órganos de la sociedad hasta marzo de 2015. Ya repaso las actas del Consejo de Administración que tengo aquí y la primera información que se da es en un consejo de marzo de 2015. ¿A usted no le parecían los hechos, como vicepresidente de la sociedad, digo, lo suficientemente graves como para convocar un Consejo de Administración y dar cuenta de lo que ocurría? Bien, sí, es cierto que se trató en el seno del Consejo el asunto este, pero de forma extraoficial todos los miembros del Consejo conocíamos la situación. O sea que... ¿Conocía por todos los miembros del Consejo extraoficialmente la situación? Sí. Sí. Ajá. Mire, usted conoce que hubo dos grupos de certificaciones que se aportan por la empresa en mitad de las investigaciones. El señor gerente, el anterior gerente, el señor Bañoz, aporta dos grupos de certificaciones distintas en relación a la obra de la red troncal occidental. ¿Usted esto lo conoce? No, no lo conozco. ¿Ah, no lo conoce? No. ¿Usted no vio los informes del Servicio de Telecomunicaciones? Sí, los servicios los informes del Servicio de Telecomunicaciones, claro que los he visto. A ver, otra cosa es que los recuerde textualmente, pero sí. Bueno, es que ahí se aportaban, en uno de ellos, que es una de las razones que se envía a la Fiscalía, los dos grupos de certificaciones. ¿Tampoco recuerda esto? No, ese detalle no lo recuerdo, señoría. Bueno, ¿y qué medidas adoptaron ustedes para solventar el problema de la titularidad de la red troncal occidental? Bueno, a ver, si me remito a mis recuerdos sobre el caso, el asunto es que la troncal occidental se llevó por terrenos que eran propiedad de FEBE, claro, porque era la solución más económica y más rápida, ¿no? Entonces, parece que surgieron dudas sobre la titularidad de esa infraestructura, pero que, bueno, al final yo creo que quedó claro que pertenecía al Principado. Pero bueno, digamos, vamos a dejarlo en el plano de la duda, que era una de las cuestiones que debería resolver también la Fiscalía. Pero... Esta cuestión es la que plantea... Concluyo, presidente. Es la que plantea Eduardo Bayoz en aquella reunión. Correcto, ¿no? Pues no estoy seguro si fue el gerente o fue el servicio. Eso tampoco se lo puedo aclarar ahora mismo porque no lo recuerdo. Bueno, bien. Gracias por su comparecencia. Es un placer, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias, presidente, y gracias, señor Pescador, por desplazarse desde Alemania para venir hoy a esta comparecencia. Yo quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿a qué se debió su cese como director general en el año 2015? A ver, en sentido literal lo que ocurre es que hubo un cambio en el equipo, hubo un consejero nuevo, este consideró oportuno mantener prácticamente la totalidad del equipo anterior y en mi caso no, en mi caso decidió que tenía otra persona de su confianza pero bueno, también hay que decir que yo tampoco estaba dispuesto a continuar porque había estado en la legislatura anterior y siempre consideré y nunca lo oculté que lo lógico es permanecer en el servicio público 2 legislaturas. Yo había cumplido esa condición y no estaba dispuesto a seguir. Pero, en fin, estuvimos de acuerdo, el nuevo consejero y yo, y por eso cesé. Gracias por la respuesta. No sé si le he entendido bien. Usted dijo que fue usted quien solicitó al Servicio de Telecomunicaciones la elaboración de los informes que ponían de manifiesto esas supuestas irregularidades. A ver, evidentemente, antes de que se elaborasen tales informes, yo no sospechaba la comisión de ninguna irregularidad. Lo que quería era que se hiciera un inventario de los activos de la sociedad con el objeto de liquidarla.
De acuerdo. Es que yo tenía entendido que esos informes habían sido solicitados por la Secretaría General Técnica. Usted dice que lo hizo usted y lo hizo con la intención de inventariar para liquidar la sociedad. ¿Me confirma que es así? Así es. Sí. Bien. Usted dice que pidió al Servicio de Telecomunicaciones que elaborara un inventario. Yo le pregunto si también hubo colaboración por parte de la empresa pública HITPA para realizar ese inventario. Sí, evidentemente, claro. Durante el transcurso de los trabajos hubo consultas continuas entre el servicio y la empresa. ¿Por qué se decide suprimir HITPA? Le pregunto, ¿daba beneficios? Sí, daba beneficios. Eso es una pregunta que debería hacer al resto de los grupos parlamentarios, porque evidentemente no fuimos, no fui yo el que decidió que la empresa estaba de más, y además se demostró que era imposible el hacerlo así. Bueno, respecto a eso creo que ha habido bastante debate y bueno, puede haber opiniones, creo que hay opiniones o interpretaciones encontradas. De todos modos, no sería el objeto de esta comparecencia y simplemente quería preguntarle quería hacerle esa pregunta y saber qué era lo que usted opinaba. En todo caso, usted esos informes del Servicio de Telecomunicaciones, usted dice que los ha leído. A mí me llama poderosamente la atención que habiendo leído esos informes usted no recuerde concretamente el hecho de que hubiera certificaciones, dos lotes de certificaciones, hablamos de unas certificaciones pro forma y otras posteriormente. Es uno de los hechos que a nuestro juicio es más grave de lo que se pone de manifiesto en el informe o en los informes, y me llama la atención que usted no lo recuerde. Quería preguntarle, ¿ustedes por qué decidieron seguir contando con el señor Eduardo González Bayó de la empresa pública HITPA? Fue el único director general nombrado por foro que se mantuvo, de hecho. Bien, pues nos encontramos a este señor nombrado como director. Yo me hice cargo de mis responsabilidades en la empresa, tuve que despachar con él bastante y encontré que el desempeño de sus funciones era más que correcto y en que no tenía ningún motivo para prescindir de esta persona, por mucho que la hubiera nombrado el equipo anterior, ¿no? Bien. No estamos diciendo nada, simplemente le estoy preguntando por qué lo había mantenido. Fue esta persona, Eduardo González Bayó, quien tramitó las denuncias contra el anterior director general de HITPA, Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, mientras gobernaba Foro. ¿Qué informes le dio a usted en relación a este asunto cuando asumió la dirección general? Usted. Yo no recuerdo el momento exacto en que esto ocurrió, pero bueno, se puso de manifiesto algunas cosas que acabamos denunciando. Y hubo sentencias favorables al Principado. Digamos, hubo una actuación irregular, en concreto, en lo tocante al salario que percibía este señor, que tuvo que acabar devolviendo parte de ello, que había, en fin. Y no sé. Fíjese, a mí, independientemente de que usted ahora no recuerde el hecho de que se hubieran presentado dos lotes de certificaciones y que esto venía en los informes y demás, a mí me llama la atención que en su momento, en relación a ese asunto concreto, o como consecuencia de conocer ese asunto concreto, usted no tomara ninguna decisión. Me llama la atención y entiendo que usted no la tomó, si ni siquiera recuerda en este momento que esa información venía en los informes. ¿Me lo puede confirmar? Vamos a ver. El asunto al que nos referimos ahora había ocurrido, y lo vuelvo a decir otra vez, mucho tiempo antes de que yo tuviera ninguna responsabilidad en la empresa. Después, por otra parte, la obra que estaba en tela de juicio, por decirlo así, se había completado. Costó menos dinero del que se había presupuestado en la encomienda y funcionaba perfectamente. O sea, bien, por ese lado no existían dudas sobre que se habían realizado los trabajos, que funcionaban y que no había desviaciones en el coste. Al revés, habían salido más baratas de lo presupuestado.
Después, en cuanto a estas diferencias en las certificaciones, yo ya voy a entrar en el terreno de suposiciones, por mi parte, porque no me consta. Parece ser que en la encomienda de gestión que en su día se hizo a la empresa HITPA, pues se detallaban unas unidades de obra muy generales, demasiado generales, para lo que sería necesario a la hora de acometer la obra. Entonces, la empresa HITPA, a su vez, subcontrató, el trabajo de construcción a una adjudicataria, y ahí sí que hizo una subdivisión por conceptos, adecuados para llevar a cabo la obra y su control. Entonces, la dificultad, según mi modo de ver las cosas, reside a la hora de justificar la obra, porque hubo que hacer una especie de traslación o traducción de los elementos que figuraban en el encargo de HITPA a la empresa constructora, traducirlos a los elementos que figuraban en la encomienda de gestión. Y de ahí creo que surgió todo el problema. Pero bueno, esta es una apreciación personal, o sea, eso habrá que dilucidarlo por parte de Fiscalía o el juzgado o quien corresponda. Usted dice que esos hechos eran anteriores al momento en el que usted era director general o estaba también en HITPA con esas responsabilidades, ¿no? Como consejero delegado y como vicepresidente. Lo cierto es que los lotes de certificaciones se entregan en abril y julio de 2014. Usted estaba en el cargo en ese momento. Por eso le pregunto concretamente por ese hecho. Pero eso en sí mismo es una irregularidad, porque esas certificaciones tenían que haberse entregado cuando concluyó la obra, que fue mucho antes de que yo fuera responsable de la empresa. En todo caso, quiero decir, el director general en el momento, que era el señor Bayot, entrega en abril y en julio de 2014 2 lotes de certificaciones acompañadas de facturas, es decir, hablaban de certificaciones pro forma que no existen. Hay esa irregularidad y, de hecho, esta persona en concreto está investigada precisamente por esto. A mí me llama la atención que usted, como responsable, no tomara ninguna decisión en ese momento, y más aún que ahora ni siquiera lo recuerde. Quiero decir, es uno de los puntos importantes de esos informes. Yo quisiera preguntarle en relación a los informes. ¿Llegó a discutir el contenido con las personas que los elaboraron? Y después usted hablaba de algunas diferencias entre quienes habían elaborado los informes y los empleados de HITPA. ¿Usted solicitó un informe contradictorio? ¿Qué hizo en realidad con estos informes más allá de enviarlos a la Fiscalía meses más tarde? Meses más tarde, eso fue, si no recuerdo mal, en noviembre de 2014, cuando se fue a Fiscalía con toda la documentación. En cuanto a estas certificaciones, bien, yo, la verdad, suponía que los anteriores responsables habrían pedido esa documentación en tiempo y en forma. Y entonces, si se pidieron otra vez, pues era para completar lo que estábamos pidiendo nosotros, que era el inventario de los activos de la empresa. Entonces, no tenía por qué suponer que anteriormente, en fechas anteriores, y otros responsables, pues no habían pedido, o no habían solicitado, o no habían recibido la información precisa sobre el desarrollo de las obras, porque eso es, para mí era impensable. O sea, yo creo, que cuando aconteció eso, yo estaba trabajando simplemente con copias de algo que ya se había entregado y no tenía por qué suponer que fuese de otra manera. De acuerdo. Y en relación a lo que usted comentaba antes, de que se había ahorrado, en la Troncal de Occidente se facturó por encima del 99,9%. Lo decíamos el otro día, o sea, se clavó un presupuesto de una forma sorprendente que no ocurre normalmente en este tipo de obras. Y está probado que se facturaron kilómetros en exceso, y yo me atrevería a decir hasta agotar el presupuesto. Y además esto lo dicen los informes. La vía tiene 101 kilómetros y se facturan 137, por ejemplo.
Las justificaciones, bueno, son varias, pero esto es lo que dicen los informes. Y esto es lo que yo quiero también poner de manifiesto cuando se habla, usted lo comenta, y yo ya lo he escuchado más veces, de que se ahorró dinero, incluso. Aquí se hicieron, vamos, malabares para agotar el presupuesto, es lo que nosotros consideramos. Antes le preguntaba al portavoz del Partido Popular si había adoptado alguna decisión a nivel de personal, si había ordenado algún tipo de actuación interna para clarificar los hechos. Y usted ha dicho que no tomó absolutamente ninguna decisión más allá de enviar los informes a la Fiscalía. ¿Usted me confirma que es así? Sí, ¿No investigó absolutamente nada a nivel interno? Las actuaciones para clarificar lo que había ocurrido entraron en una vía muerta. Con los recursos de los que disponíamos en la Dirección General y en la Secretaría General Técnica. Hombre, no sé, supongo que se podría haber acudido a la Inspección de Servicios supongo, pero en fin, esa decisión ya entiendo que correspondería a la Secretaría General Técnica, no a mí. Bueno, a nuestro juicio yo creo que ahí los máximos responsables quizás también tendrían algo que decir, ¿no? No sé, nos parece lo suficientemente grave como para poder intervenir en ese caso. Usted antes hablaba de opiniones y yo creo que hay algunos hechos que se han podido constatar y hay hechos graves, quiero decir, ahí hablamos de supuestas irregularidades por prevención, pero es cierto que hay cosas que se han podido constatar, como por ejemplo que una factura se tramite antes de adjudicar un contrato, como fue el caso de Agarós, como que se estuvieran dando altas desde la empresa Thales sin contrato, como que el concepto otros en una factura no puede ser válido y sin embargo se llegaron a pagar, por ejemplo, por un concepto otros 1.223.000 euros. Hay hechos muy graves que a nosotros nos parece que lo que pedían era una actuación más decidida por parte de los responsables políticos y probablemente también desde otras instancias dentro de la Administración del Principado en relación a poder clarificar algunos de estos hechos y a llevar a cabo actuaciones internas independientemente de que esta investigación fuera judicializada y de que lo estemos hablando aquí en el Parlamento. Y eso nos llama la atención. Yo no sé usted qué tiene que decir al respecto. No, lo que tengo que decir es que efectivamente si esos hechos merecen una calificación penal, pues por eso fuimos a Fiscalía. Bien, se trataba de personas que habían estado en la empresa y ya no estaban, o sea que digamos con el equipo que estaba trabajando cuando yo ocupaba el cargo de consejero, no habían tampoco intervenido en esos hechos, ¿no? Bueno, yo puedo tener la opinión, pero no es relevante. Lo que yo opine sobre esa cuestión no es útil para esta comisión. Le recuerdo el tiempo, señoría. Sí. No, gracias por su respuesta. Usted dice que las personas ya no estaban. Entiendo que se refiere solamente al director general, a Juan Manuel Rodríguez Bañuelos. Sí. Claro, la cuestión es, llegados a este punto, conocer si había más personas que podían participar conocer. Y claro, si ustedes esto simplemente no indagan, no solicitan informes, no averiguan, es difícil poder llegar a conocer otros hechos. Esto es como tenemos aquí a la persona que ya se ha ido, solamente recae toda responsabilidad sobre esta persona. Yo no sé si eso es así o no, pero obviamente para conocer hasta dónde llegan las responsabilidades lo que hay que hacer es investigar también, creo que a nivel interno, una auditoría a nivel interno probablemente hubiera sido razonable o otro tipo de actuaciones. Es decir, lo que sorprende es que no se haya hecho absolutamente nada, ¿no? Y que algo más de lo que parece sí que se hizo. Nosotros, a la vista de que efectivamente habían surgido irregularidades en la época investigada, pues hicimos una investigación bastante exhaustiva de la actuación de este señor. Y sí, descubrimos pues cosas llamativas. Había contratado a su hijo para prestar servicios a HITPA. Contrató también a una empresa en la que había trabajado él mismo antes, en fin, unas cosas que no tenían buena pinta, por decirlo de alguna forma, ¿no?
O sea que sí que estuvimos haciendo averiguaciones sobre lo que había ocurrido en la época. Bueno, aparte de lo que mencionaba antes, de que en el tema salarial también había se había cometido una irregularidad de la que se había beneficiado de forma ilícita. Eso también lo llevamos a juicio. En fin, esas cosas sí que las hicimos. Bien, simplemente para terminar, usted antes hablaba de diferencias entre, incluso conflicto, ¿no?, entre quienes realizan los informes en el servicio de telecomunicaciones y el equipo de las personas que trabajan en HITPA. Lo cierto es que el equipo, si yo no me equivoco, sigue siendo el mismo, salvo la dirección general que cambia de Juan Manuel Rodríguez Bañuelos a Bayot. Con lo cual, quiero decir, ahí hay más personas con las que cabría a lo mejor haber llegado a tratar de entender cuál era el conflicto, si es que lo había, si es que los informes tenían razón, qué más responsabilidades podía haber en otras personas dentro de HITPA. Es decir, sigue habiendo la misma plantilla. Yo creo que se ha utilizado solamente a una persona, que es el señor Bañuelos, que se ha demostrado que ha cometido supuestamente algunas irregularidades y eso está claro, pero que quedaban más cosas por hacer y que da la sensación de que se ha querido echar un poco de tierra sobre ese asunto y dejarlo un poco, en fin, a un lado. Solamente un comentario. Usted acaba de mencionar que HITPA contrató a una empresa en la que había trabajado el director general. ¿Usted considera eso una irregularidad? En el sentido estricto puede que no, pero desde luego elegante no es. Usted sabe que fue por casi 1.700.000 euros, sí. Unos 35 contratos, 32 directamente dados a esta empresa. Que yo no puedo contestar con claridad a esa pregunta porque no me consta si la oferta de Agaró, si es que existió, era la más favorable. No lo sé, pero desde luego no tiene buena pinta. Bien, bueno, gracias por sus respuestas. Nada. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días. Usted fue director general de Industria desde el 2007 hasta el 2011, ¿de acuerdo? Correcto. Que pertenecía a la Consejería también de Economía. Durante esos años no tuvo ningún tipo de relación con HITPA. No, señor. Bien. Y después, a partir de, digamos que acaba el gobierno de Foro, hasta las fechas que hemos dicho anteriormente. Bueno, entonces me gustaría preguntarle algunas cosas. Usted dijo antes que cuando tienen esta famosa reunión que se recoge en los informes, usted pide hacer un inventario, ¿cierto? Cierto. Y surgen algunas dificultades por el tema del canon de paso, etcétera, etcétera. Usted también ha afirmado aquí que conocía de épocas precedentes, vamos a decir, no voy a decir irregularidades, pero cosas que estéticamente no parecían, por ejemplo, el contrato de Twister Wheel, que fue denunciado por el Principado, ¿cierto, no? Sí, sí. Y sin embargo el caso fue sobreseído, ¿no? Sí, ese caso sí. En ese caso sí. Esto que acaba de decir ahora de la contratación, etcétera. Bien, todo eso no le puso a usted en aviso, teniendo en cuenta esos precedentes, que cuando empieza esta situación en relación con el informe del Servicio de Telecomunicaciones, la situación merecía probablemente una investigación exhaustiva, y usted dijo, corríjame si me equivoco, que sí, que ustedes investigaron porque, bueno, a lo mejor. Entonces la pregunta es clara. ¿De esa investigación hay algún tipo de papel por escrito? Es decir, ¿hay algún informe sellado, certificado, que pudiera haber sido enviado, por ejemplo, a la Fiscalía cuando se llevó a la Secretaría General Técnica y después a la Fiscalía? ¿Hay algún o fue una investigación, digamos, sin ningún tipo de soporte documental? Lo cierto es que no le puedo responder. O sea, si existe documentación, que vamos, yo pienso que debe existir, sería la Secretaría General Técnica la que la... O sea, esta sería una pregunta para preguntarle a la Secretaría General Técnica, ¿no? Yo creo que sí. Bien. Luego, por otro lado, parece como que se establece, efectivamente, usted comentó antes que se establece unas discrepancias entre la dirección de HITPA. Usted ha recordado que
el señor Bayot, a usted le parecía una persona competente y por tanto lo mantuvo ahí en el cargo. Y por otro lado el servicio de telecomunicaciones, que era un servicio pues evidentemente funcionarial, ¿no? Sí. Bien, en ese momento, cuando llega ese momento a su dirección general por parte de este servicio de telecomunicaciones, bien de manera oral o bien de manera escrita, ¿le habían a ustedes reportado o informado algo respecto a todo lo que iba a surgir después? En ningún momento, es decir, usted departió, habló con estas, porque este servicio dependía directamente de usted, ¿no? Sí, sí. Usted habló, departió, comentó, en esos 2 años, usted me parece que entra en 2012, a finales de 2011, no me acuerdo. A finales de 2011. Hasta el 2014 es una laguna en blanco, es un papel en blanco, ¿no? En ningún momento este servicio, ni la Secretaría General Técnica, bien fuera de manera oral o por escrito, ¿le hizo llevar a usted algún tipo de consideración respecto a lo que está saliendo aquí? No me hicieron... Vamos, no, realmente no. Bien. Esto todo surge a partir de que se encarga un inventario. Bien. Ni usted en ningún momento, teniendo en cuenta los precedentes que había habido respecto a todo eso que dijo antes del señor Bañuelos, respecto a Twister Wheel, respecto a la subida de sueldo, etcétera, etcétera, encargó a esta jefatura de servicio que investigara algo sobre este tipo de temas. O sea, ni ellos se dirigieron a usted, ni usted se dirigió a ellos de ninguna manera. O sea, no se habló. No, realmente tampoco entiendo que fuese competencia del Servicio de Telecomunicaciones investigar. No, investigar no, digo, seguir más o menos la encomienda que se había hecho a HITPA, ¿no? No, eso ya se hizo durante los trabajos conducentes a establecer el inventario. Y ahí es donde surgen todos los problemas. Pero cuando surge el inventario, pero antes no. Vamos, nada. Fueron 2 años en blanco. Bien, mire, a ver, en blanco. Bueno, en blanco, quiero decir que todo, perdóname, un poco el matu que sale después, no, en ese momento no pasó nada. No, realmente no había ningún tipo de. Vamos. Mire, quiero preguntarle, porque también tiene que ver con HITPA, quiero preguntarle alguna cosa sobre los contratos de la TDT. Porque HITPA tuvo también una encomienda para la extensión de la TDT, ¿no? Sí. Entonces ya sabe usted que esto en estos momentos pues también ocupa a este Parlamento, ¿no? Uh-huh. ¿Quién hizo la propuesta de hacer este tipo? En el momento en que se acaba los 48 meses que tenía retevisión en relación con el Principado por ubicación e instalación de los aparatos, pues evidentemente se acaba ese contrato. ¿Quién hizo la propuesta de seguir hacia adelante con el tipo de contrato que luego se sustanció durante varios años? Vamos a ver, cuando ocurre esto, o sea, termina el contrato con retevisión para la prestación de servicios de coubicación y mantenimiento, ¿no? Nos encontramos en una situación imposible, porque es que nosotros no podíamos sacar a concurso esos servicios porque la Unión Europea, en una sentencia del tribunal, había declarado ilegal toda la instalación y todos los fondos destinados a hacer la red de distribución de la señal, y bien, todo eso. Entonces eso nos impedía sacar concurso, pero por otra parte, nos impedía sacar concurso y nos impedía dedicar un solo euro a seguir manteniendo la instalación existente. Pero claro, eso suponía dejar sin televisión a los ciudadanos en el Principado. Entonces algún tipo de solución había que adoptar. ¿Que quién sugirió la fórmula para continuar con esto? La jefa de servicio de telecomunicaciones. Considerando que, digamos, es ella la que propone esa fórmula, pero después no quiso aparecer ni como responsable del contrato, ni de ninguna otra forma. Entonces esos contratos los firmó el consejero y el responsable de los contratos era yo. Bien.
¿A qué funciones le obligaba a usted entonces esa responsabilidad del contrato? Porque evidentemente se van a hacer contratos menores, son contratos menores, Sí. lo que parece que no tiene mucho sentido que sean firmados por el consejero y usted sea el responsable del contrato. Porque usted tiene alguna, quiero decir, al final el responsable último eran ustedes de la firma de esos contratos. Claro. Independientemente de quién hubiera sido la idea de que... Dice usted que fue del jefe de servicio. Digo yo porque es así. Bien. ¿Tiene usted alguna manera de probarlo eso? A ver, no, pero supongo que existirá algún correo electrónico, alguna cosa habrá. Pero bueno, en definitiva, esos contratos, yo como responsable de ellos, lo que tenía era que velar porque se cumpliesen estrictamente en sus términos, que el servicio se hubiera prestado en sus condiciones establecidas. ¿Eran ustedes conscientes de reiterarse de manera continuada de la posible irregularidad legal de este tipo de contratos? Desde luego que lo éramos, pero bueno, esto se consultó por los efectos que pudiera tener a la Secretaría General Técnica y supongo que más arriba. Entonces, bueno, me dieron que, estudiado el caso y visto que en principio no aparecía ninguna otra salida viable, pues se decidió actuar así. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Foro Asturias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Pescador, por su comparecencia hoy. Y la primera pregunta es a raíz de otras que se han formulado aquí. ¿Usted conoce el término certificaciones pro forma? Pues no, exactamente no. Certificación pro forma. Pro forma. Usted, en su experiencia como director general, que data ya del año 2003 y demás, ¿alguna vez vio el término certificación pro forma? No estoy familiarizado con ese término, señoría. Bien. Usted contrató varios estudios con la Fundación Universidad de Oviedo. ¿Con qué finalidad los contrató? Bueno, uno de ellos que mencioné durante mi comparecencia es estudiar las posibles fórmulas para traspasar la gestión o incluso los activos de la empresa HITPA pues a una empresa privada. ¿En qué condiciones podía hacerse eso? ¿Qué tipos de contrato? En fin, ese fue uno. Hubo algún estudio más que también se encargó que en este momento pues tampoco recuerdo. Pero eran, digamos, cuestiones de tipo jurídico las que planteamos a la Fundación. En ninguno de ellos planteó que viera, por ejemplo, sobre la contratación que estaba, sobre cómo se empleaban las ayudas del Estado a la red Asturcón. No tenían esa... No que yo recuerde. Yo digo porque uno... Concretamente, por valor de 9.964,70 euros, dice que informe sobre las ayudas del Estado recibidas para la implantación de la red Asturcón del 2014. Sí. Aquí está la documentación. Es uno de los estudios que usted encargó. Sí. Tiene otros asesoramientos relativos a la disolución. Bueno, que sobre esa cuestión, efectivamente, hubo... digamos, discrepancias porque hubo una sentencia del Tribunal Europeo que declaraba ilegal la extensión de la señal por vía terrestre y el dinero que el gobierno central había adjudicado para ese fin se gestionó por parte de las comunidades autónomas. Entonces el gobierno central traspasó unos fondos para la construcción de los repetidores y el mantenimiento de los mismos, etcétera, ¿no? Entonces, bien, la sentencia del Tribunal Europeo establecía que había que devolver esas ayudas que eran ilegales. Pero claro, hay que entrar al meollo del asunto y a ver
qué parte era ilegal, qué parte era legítima, a quién correspondía devolver, a quién no, en fin, esos dineros. Me imagino que es ese el objeto del estudio que se encargó. Después, estando ya en su última etapa ya en el HIFPA en junio de 2015, aparecen informes del Servicio de Telecomunicaciones donde se alertan de nuevas irregularidades en la facturación de la red troncal central y oriental. ¿Qué es lo que hacen ustedes con esos informes? Lo mismo que se hizo con la occidental. Ustedes no propusieron ninguna medida, ni usted mismo, ni la Inspección General de Servicios, ya sea hacia los técnicos o hacia los políticos, respecto a esas irregularidades. ¿No adoptaron ninguna medida? No, vamos, era un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, ya habíamos tenido un problema que es objeto de estudio de esta comisión, ¿no? Con la troncal de Occidente, y después, ven, parece que también surgen problemas similares en otros desarrollos de la red, ¿no? Pero y no dan cuenta a la Fiscalía, bueno, o no informan para que se proceda como se procede en otros casos. Es que decir más de lo mismo y dejarlo ahí encima. No promueven ninguna iniciativa para esclarecer esas irregularidades, además que se constatan desde el propio servicio. Supongo, porque no me consta, o sea, yo no fui el actor del asunto, que la Secretaría General Técnica habrá operado de la misma forma que lo hizo con la troncal de Occidente. Lo supongo. Bien. Hay cierta manera, entonces, no es una duda que puede surgir. ¿Por qué? Pues cuando hay contradicción de informes entre los que vienen del propio HIFPA como de los que vienen a través de funcionarios y técnicos del Gobierno, ¿qué criterio sirvió para dar prevalencia, digamos, a los informes que vienen del propio HIFPA? Porque usted era consejero delegado y... Sí, no, bueno... Porque también era director general, o sea... ¿Qué criterio siguió para poner la balanza a unos con respecto a los otros? No, yo al final no pude hacer que prevaleciese ni la opinión de unos ni la opinión de otros, porque no se podían conciliar, ¿eh? Las cosas que contaba uno y las cosas que contaba otro eran irreconciliables. Y encima, pues habiendo sospechas de comisión de delitos, pues entonces, en fin, la salida que vimos más normal es acudir a Fiscalía para que esclareciese lo ocurrido. No hay más preguntas. Muchas gracias. Tiene la palabra, por tanto, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Buenos días, señor Pescador. Hace escasos segundos, una vez más, a lo largo de esta comparecencia, ha aludido usted a las discrepancias irreconciliables, creo que ha dicho literalmente, entre la opinión, por un lado, del Servicio de Telecomunicaciones y, por el otro lado, de la gente, de la dirección del HIFPA, ¿no? Yo lo que le querría preguntar es si en ese proceso de contrastar el informe del Servicio de Telecomunicaciones, ustedes en alguna ocasión pues hablaron con los funcionarios que habían redactado en su momento la encomienda para la troncal de Occidente. Pues no, la verdad es que no. Yo no mantuve contacto con los responsables de la redacción de la encomienda. ¿Y no le parece que esa posibilidad podría haber ayudado, en cierta medida, a desbloquear esa situación de discrepancia irreconciliable entre unos y otros? No creo que hubiera sido útil, la verdad, porque es que, claro, la encomienda tuvo su virtualidad en las fechas en que sirvió para construir la extensión de la red troncal. Y ya digo, lo que sí nos consta a todos los que intervinimos en el caso es que la redacción de esta encomienda era demasiado general, o sea que no era útil para dirigir la construcción de la troncal ni para certificar después los elementos de obra de que constaban. ¿Usted cree que la solución que se adoptó discurriendo la
la red por los terrenos de la FEVE hacia el occidente de Asturias fue la correcta, o usted piensa que tendría que haber el Principado hechose con la titularidad del suelo por donde la troncal discurriese y que no hubiese sido la FEVE, sino pues a lo mejor pues en una línea recta campo a través, ¿no? Técnicamente esa fue la mejor solución y la más económica, o sea, la de la FEVE. Sí, la de la FEVE. Esa no creo que nadie conocedor del asunto la pueda poner en tela de juicio. Creo que fue la decisión correcta el hacerlo así. Después, si existían por parte de alguien dudas sobre la titularidad final de la obra o no, eso es un tema más jurídico que otra cosa, que yo tampoco sabría dilucidar. También ha dicho usted hoy, a lo largo de su comparecencia, que HITPA daba beneficios económicos, y quise entender, porque luego no ando mucho más en ello, pero que usted piensa, o creyó en su momento, supongo que lo seguirá pensando hoy, que no era conveniente, ¿no?, haber liquidado la empresa, ¿no? A ver, yo me estaba refiriendo a otro tema que no salió, pero que, bueno, ya que estamos en ello, vamos a comentar. Y es que, estando en el proceso de liquidación de la empresa HITPA, y en esto ya no vamos a meternos en si a mí me parecía bien o mal, porque es independiente. O sea, hay un mandato, hay una ley, y hay que obedecerla, y hay que hacerlo así. Pero a lo que vamos. Cuando estábamos en esa fase, entonces salió, o sea, entró en vigor la Ley de Telecomunicaciones General del Gobierno Central, y entonces ahí, en esa ley, se dice claramente que ninguna administración pública puede ser titular ni gestor de equipos de telecomunicaciones. Entonces, bien, o sea, examinada la situación que teníamos aquí, resulta que el tener una empresa como HITPA dedicado a la explotación de la red de fibra óptica era la solución que cabía. O sea, el Principado no podía ser titular directo. Si nosotros suprimíamos HITPA, no podíamos hacernos cargo de ese trabajo porque la ley nos lo impedía. O sea, que hubiéramos suprimido HITPA y hubiéramos tenido que crear un HITPA 2. Total, eso nos lleva al absurdo, ¿no? Y por eso se decidió mantener la empresa como tal. Y ya para terminar, y en la línea de esta última explicación que nos está dando, ¿piensa usted que HITPA podría ser el operador de la TDT en Asturias? La TDT, sí, claro que podría ser el operador. Es más, debería ser el operador de la TDT. Muchas gracias, señor Pescador. Eso es todo, presidente. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Pescador. Buenos días, don Jesús. Siguiendo con esa misma tesis de la ley a la cual usted hizo ahora mismo mención de telecomunicaciones, esa ley recomendaba, por tanto, según ya se explicó aquí en varias ocasiones, que se usasen a poder ser infraestructuras ya existentes para la canalización de la red por varios motivos. Uno para la optimización de los recursos y otros para hacer de esa inversión, la pagase quien la pagase y viniese los fondos de donde viniesen, para que fuese lo más barata posible, ¿no?, que creo que es lo que tiene que hacer cualquier administración. La ley recogía, a mi modo de ver, eso. Corrígeme si me equivoco, ¿no? Sí, precisamente. Y por eso decía yo antes que esa era la solución técnica y económicamente más viable. Correcto. Y de sus interpretaciones o de sus palabras, la interpretación la hago yo, lógicamente, cabría suponer que había discrepancias serias o controversias serias entre técnicos del HITPA y técnicos de telecomunicaciones, fruto del cual hubo que ir a llevar a la Fiscalía determinada documentación. Sí, vamos, esto es una cuestión sobre la que no hice mucho hincapié, pero es cierto. O sea, había una animadversión entre personas del servicio y personas de HITPA, y eso no ayudaba. Vale, muchas gracias. No hay más preguntas, señor presidente.
Bien, muchas gracias. Finalizado el turno de preguntas, ¿desea el compareciente hacer alguna precisión o aclaración o comentario que estime oportuno? Pues no, señor presidente. Bien, pues concluida la comparecencia, le rogamos abandone la sala y le agradecemos su colaboración con esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Suspendemos la sesión 2 minutos. 2 minutos, es necesidad.